Queridos hermanos y hermanas, como dije al principio de la Eucaristía, el día de hoy pues celebramos el 11º domingo del tiempo ordinario. Y Jesús, que en el Evangelio de San Marcos nos trae por qué Jesús hablaba en parábolas. La parábola es una forma de poder anunciar algo a los otros, pero no está totalmente explicada. Es decir, es una analogía que se le hace a la gente y Jesús le hablaba así en analogías, y estas parábolas, pero a los apóstoles sí. ¿Por qué? Porque quería que los apóstoles tuvieran todo bien claro, porque aquel que puede entender el mensaje y recibirlo, pero hay muchos que lo escuchaban a Jesús y lo seguían solamente por lo que iba a hacer, por el milagro que les iba a realizar, por el pan que les iba a dar, pero no querían entender de qué estaba el reino de Dios compuesto. Miren, cuando nosotros empezamos a mirar qué es lo que pasa y nos compara el reino de Dios con una semilla, para poder entender, yo creo que en nuestras clases, yo me acuerdo mucho, que primero nos hacían el algodoncito, la semillita, ¿verdad? Y después germinábala y empezaba todas las raíces y después había que pasarlo a una pequeña almácigo, lo poníamos ahí y esperábamos cuando ya tenía el tallo y todo, entonces ya lo plantábamos en la tierra. Y de pronto ya teníamos y crecía. ¿Cómo salió? Toda la información estaba contenida en esa pequeña semilla, ¿verdad? Toda la información de cómo... Pero el que es agricultor sabe que hay que tener paciencia, porque el fruto no sale de inmediato. El fruto, primero crece la planta, después hay frutos, por ejemplo, si vamos a ver el café, usted tiene que pasar 3 años para ver la primera cosecha del café, Así que no es tan fácil, 3 años, sí, 3 años. ¿Y qué es lo que pasa después del café? Sale unas bolas rojas ahí, Esto es el fruto, Y después esa bola, ¿pero dónde está el café? Eso usted no lo puede poner eso directamente en la taza, No le va a salir café. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero hay un proceso de quitarle toda la parte roja, que es el despulpado, y luego tenemos ya una semilla, esa semilla hay que lavarla, después de esa semilla lavarla, ese poquito queda una cosita así media pequeña, y eso hay que secarlo, y después de un proceso de secado se puede tostar, y después del tostado se muele y recién ahí nos podemos servir una taza de café. ¿Cuánto proceso, verdad? Para poder tomar una taza de café. Usted no sabe la cantidad de gente que ha intervenido para esa pequeña tacita de café, ¿verdad? Y así les puedo nombrar muchos frutos, que van saliendo. Y por ejemplo, qué ricos los avocados, ¿verdad? Las paltas o lo que le quieran llamar ustedes, ¿verdad? Hay algunos lo comen con azúcar, yo lo como con sal, ¿ok? Pero bueno, también 3 años hay que esperar, O sea que cuando uno habla cuando Jesús está hablando de esto, del reino del cielo, se parece como, es una semilla que se planta en nuestro corazón, ¿verdad? Y empieza a crecer, pero solamente ¿cómo empieza a crecer? Si la cuidamos, Porque acuérdense que nos dice, la semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo, ¿verdad? Y Cristo ha plantado esa semilla en cada uno de nosotros. Pero esa semilla, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que cultivarla, hay que quitarle, primero hay que preparar la tierra, primero hay que germinarla, una vez que está germinada, limpiamos la tierra donde va a ir esa semillita, y empieza a crecer, y dice que da frutos, y muchos frutos puede dar, pero los frutos, cuando sale, por ejemplo, vamos a decir un fruto, vamos a pelurear los avocados, esos avocados cuando los sacamos todavía están verdes, no los podemos comer. ¿Por qué los sacan verdes? Porque tiene que tener un proceso, ¿verdad? ¿De dónde vienen los avocados? Miren, yo lo voy a decir, vienen a veces de Sudamérica, hasta la China vienen los avocados, Entonces tienen un viaje largo, ¿Por qué los sacan verdes? Porque en el proceso se pueden madurar, Cuando llegamos al supermercado y compramos, primero tocamos algunos duros, compramos unos duros, otros medianitos y unos para hoy día, ¿verdad? Nunca compramos todo, lo que sea, no, porque si no se nos pudren. Si compramos todo, las que están ya para comer, no va a servirnos para mucho, o a menos que tengamos una fiesta y los comemos todo ese mismo día, ¿verdad? Pero normalmente nosotros vamos guardando y vamos viendo cómo vamos separando los frutos para comer los días. Es decir, los frutos tienen también su proceso. Es decir, hay que tener una maduración para poder tener nosotros el fruto completo. Entonces,
La pregunta aquí, ¿no?, que tenemos que hacernos, y yo siempre se lo digo, y esto hay que entenderlo, ¿no? Nuestro objetivo principal en esta vida, ¿cuál es? Tenemos que ir ¿a dónde? Al cielo, ¿verdad? Y sí, tenemos que ir al cielo. Entonces, ¿por qué nos dice el reino de Dios? ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es donde está Dios y reina. Tan fácil como eso, ¿verdad? Está Dios ahí y reina, ese es su reino, ¿ok? Y nosotros queremos ir ¿a dónde? Al reino de Dios. ¿Y dónde reina Dios? En el cielo. Es decir, nosotros queremos entrar al cielo. Pero para poder entrar al cielo nos está diciendo el Señor que es un proceso de maduración para poder dar los frutos de santidad, para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Es increíble lo que quiere decir el Señor con estas parábolas, ¿no? Nosotros, y ahora, entonces si es un proceso, lo primero que tengo que preguntar yo, ¿y a dónde estoy en ese proceso? ¿Estoy todavía en el tallo, tratando de crecer? ¿Estoy dando ramas? ¿Estoy dando algunos frutos? ¿O estoy ya maduro como para ir al cielo? ¿En dónde estoy en el proceso de conocer al Señor, amarlo profundamente y servirlo con todo mi amor? Porque cuando nosotros revisamos el catecismo, lo más fundamental del catecismo, nos dice en el catecismo de la Santa Iglesia, es que nosotros hemos sido creados para el servicio de Dios. ¿Por qué? Porque al entenderlo, nuestra relación con Dios, lo único que podemos hacer es amar al Señor. Y cuando lo amamos tenemos que servirlo. Y cuando servimos al Señor sentimos su amor profundamente en nuestro corazón. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones que yo tengo en este mundo? ¿Es el servicio a Dios? Pues si yo no he conseguido el servicio a Dios, es decir que todavía yo no lo estoy amando como debo amar al Señor. Y cuando yo no amo al Señor, no estoy caminando, no estoy creciendo en el conocimiento y la sabiduría del reino de los cielos y del amor a Dios. Porque el amor a Dios nos tiene que dar a nosotros la profundidad de nuestro conocimiento del Señor para ponerlo en la práctica día a día a través del servicio al hermano, al más necesitado, al pobre, al que nos necesita, al que es ignorante en la fe, aquel que tiene que recibir nuestro ejemplo de vida. Por eso nosotros cuando entendemos que es el reino de Dios, que es estar unido completamente al Señor, donde nosotros queremos estar, entonces tenemos que entender que tenemos que pasar por ese proceso. Unas veces nos caemos y necesitamos un poco de abono, ¿Y qué es el abono? No es otra cosa que pedirle al Señor en oración: Señor, envíame tu Espíritu Santo para que yo crea más. Hemos pasado tiempos muy duros en este último año, tiempos muy duros, y yo espero que esos tiempos nos hayan servido para que nosotros meditemos en la profundidad del amor de Dios, ¿no? Y el amor de Dios, porque hemos estado muchos en soledad, otros han estado en mucha compañía, ¿verdad? Les digo porque hay muchas personas que no están acostumbradas a que el esposo y la esposa tuvieran tanto tiempo juntos. Increíble, ¿verdad? Pues porque el uno trabaja, el otro trabaja, y entonces cuando los dos trabajan casi ni se encuentran, ¿no? Y nos vemos en la noche, y en la noche nos vemos 5 minutos y después cada uno a su dormir, ¿verdad? Pero de pronto nos encontramos que todo el mundo está viviendo en la misma casa y todo el mundo está experimentando los mismos problemas, y que entonces creo que yo estaba hablando con unas personas casadas y me dicen: nunca he pasado tanto tiempo con mi familia y me siento feliz. Y algunos me han dicho: no sé qué hacer. Entonces, pues crece en el amor de Dios, crece en el conocimiento de tu pareja, crece es que a veces, ¿saben cuál es el problema que nosotros tenemos? Que el mucho trabajar, el mucho querer hacer las cosas, porque estamos en un país que somos hacedores. Tenemos que hacer. Si no estamos haciendo algo, estamos mal, ¿no? Tenemos que hacer. Si usted no está ocupado, algo está mal, ¿no? Entonces, nunca paramos nosotros a reflexionar. Nos cuesta reflexionar, porque entonces reflexionar de pronto lo vemos como que estamos perdiendo el tiempo y no estamos haciendo, ¿no? Pero para
Para aquel que quiere tener una relación con Dios, el reflexionar es lo más importante, porque nos permite a nosotros analizar dónde estamos en esa ruta que el Señor me ha dado, si estoy en el principio, estoy en la mitad o estoy llegando al final. Pero recordemos una cosa, que nosotros tenemos un tiempo limitado, Cuando nosotros nacimos nos pusieron una etiqueta de expiración. Usted cuando va a consumir una conserva, ¿no?, que dicen, lo mejor no es consumir conserva sino algo fresco, pero aquí casi no tenemos esa oportunidad de tener el fresh, ¿no?, como en nuestros países, que íbamos al mercadito y ahí estaba todo fresquito, ¿verdad? Pero aquí tenemos que a veces agarrar una conserva porque no tenemos ni tiempo para cocinar. Esa es la verdad. Tenemos que hacer comida en 15 minutos porque es el único que nos alcanza el tiempo. Y 15 minutos para una familia. Así que vamos a ver qué hago, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es la fecha de expiración, ¿verdad? Igualmente, así como esas conservas que le pusieron fecha de expiración, cuando nosotros nacemos, nos ponen, no lo vemos, pero tenemos fecha de expiración. Créanme, no somos eternos. Y el problema que nosotros tenemos aquí en este mundo, ¿sabe qué es? Que pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo, que nunca se nos va a acabar, ¿verdad? Y es por eso que pensamos que nuestra relación con Dios la dejo para mañana, mi crecimiento espiritual todavía puede esperar, necesito trabajar mucho para poder darle el bienestar a mi familia. Pero qué mejor bienestar es que nosotros le demos a nuestros hijos el conocimiento de Dios. Nos hemos olvidado de catequizar la familia. Nos hemos olvidado de rezar en familia. Nos hemos olvidado de rezar el rosario en familia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no hacemos todas estas cosas importantes y las dejamos como que ya no son importantes, ¿no? Entonces, de pronto mi relación con Dios se vuelve como algo blur, como algo nebuloso. ¿Por qué? Porque estoy tan ocupado que no me puedo ocupar de esas cosas. Porque lo importante que era antes ahora ya no se convierte en importante, y lo urgente para mí es seguir haciendo para poder seguir proveyendo. Y entonces me olvido muchas veces de que tengo fecha de expiración y de que un día el Señor me va a decir: ¿y qué hiciste con el amor que te di? ¿Amaste en este mundo? ¿Te entregaste a los otros para trabajar por el reino de los cielos? ¿Anunciaste la buena nueva con tus buenas obras? ¿No? Entonces esto es justamente lo que Jesús nos quiere recordar. El reino del cielo está trabajando, aunque nosotros no lo veamos. El reino de Dios sigue creciendo, el reino de Dios está aquí presente en medio de nosotros, pero nosotros a veces nos olvidamos de por qué estamos aquí, de hacia dónde vamos, porque vamos nosotros hacia el encuentro con el Señor. Hay una fecha inevitable que un día, claca, ven para acá, vamos, se acabó tu tiempo, ¿qué has hecho? ¿Verdad? Y si pues no hemos hecho nada, Señor, pero es que me olvidé, estaba trabajando. Pudiste trabajar y pudiste también. Miren, tenemos que, a veces hemos perdido, ¿saben qué es lo que hemos perdido? La confianza. Rezamos, pero no esperamos. Pedimos, pero trabajamos como si no hubiéramos pedido al Señor nada. Y tenemos que confiar en que lo que pedimos se cumplirá, porque el Señor es un Dios de bondad y de misericordia. Yo siempre les digo así, cuando nosotros vamos a rezar, ¿cómo rezamos? Le damos todas las quejas del mundo, le damos todas nuestras necesidades que tenemos, y ¿qué hacemos? Nos levantamos y se acabó. Nunca esperamos una respuesta del Señor. Y entonces nos ponemos a trabajar como locos para ver cómo hacemos con todo lo que hemos pedido, ¿verdad? Y al final hemos confundido las prioridades, y a veces no necesitamos tanto para tener la felicidad. Porque la felicidad no está en el poseer, no está en el tener, no está en la riqueza, no la vamos a encontrar ahí. La felicidad la vamos a encontrar cuando tengamos al Señor en nuestro corazón, cuando vivamos de acuerdo a sus mandamientos, y cuando amemos realmente los unos a los otros y nos entreguemos al servicio de Dios, porque ahí vamos a encontrar la verdadera caridad, que es el amor que entrega todo sin pedir nada. Es el amor que cuando nosotros damos encontramos la felicidad, porque encontramos el gozo del Señor, porque nos sentimos también amados por Dios. Y es por eso que en estas parábolas que nos recuerdan que el reino de Dios siempre está trabajando, no duerme,
El reino de Dios está trabajando. Aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no lo entendamos, el reino de Dios triunfará al final. El reino de Dios nunca para de trabajar. Y es por eso que nos debemos encomendar a Dios Padre Todopoderoso, para que en nuestro corazón siempre existan las prioridades reales. Quiero ir al cielo, quiero ir al cielo, quiero ser santo, quiero santificarme, no, y quiero hacer una vida entregada al Señor. En cualquiera sea mi condición de vida, sea soltero, casado, sea viudo, divorciado, cualquier condición, para mí me es importante que yo siga al Señor para poder crecer en los frutos que puedo dar para la salvación, no solamente mía, sino si yo me salvo, mi familia se salva. Si yo recibo a Dios, mi familia también va a tener que recibir a Dios, y le voy a enseñar el camino de la luz, el camino que el Señor nos está trazando. Por eso, queridos hermanos y hermanas, no nos olvidemos de lo importante, de lo imprescindible, de lo primordial: el amor de Dios en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.